Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Carlos Alcocer Castañeda. Soy director comisionado y maestro de apoyo de la USAER número 263 del municipio de Coyoacán, en el Estado de México. Y el día de hoy tengo a bien presentarles a ustedes un webinar de corta duración acerca de las ideas principales de la lectura de la Reforma Educativa de México y su nuevo modelo educativo, escrita por Anselmo Flores Andrade. Em, Tenemos como objetivo también el día de hoy, a través de este webinar, no solamente rescatar las ideas principales per se, sino también dar un poco de panorama o cómo ha sido la experiencia a través de esta construcción del modelo educativo, a través de la propia práctica docente. Sin más, comencemos. Esta lectura nos marca que como antecedentes de este nuevo modelo, o el actual modelo educativo 2017, mejor dicho, tiene como antecedentes que en todas las reformas o las reformas por las que ha pasado el sistema educativo mexicano, seguían existiendo diversos adjetivos negativos ante este sistema. Estos adjetivos eran, por poner un ejemplo, el de excluyente, inequitativo y desigual. Estos adjetivos los menciona o hace mención de ellos Silvia Schmelkes en 2008. Esta pedagoga, hay que recordar que en algún momento fue coordinadora o estuvo a cargo de lo que fue el INE en años posteriores, al cual llegaríamos un poco más adelante en esta webinar. También menciona en esta lectura que el rezago más importante a resolver en todas estas nuevas reformas y nuevos estatutos para el modelo educativo era resolver o fomentar lo que era la calidad educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sistema no había o no se había planteado como tal o de manera directa lo que era la calidad dentro de la educación. Y esto empieza a tomar fuerza, ¿por qué? Porque México, a partir de que participa en el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, PISA por sus siglas en inglés, se obtienen lugares muy bajos de aprovechamiento. Esto en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas. Las diferentes etapas de evaluación de PISA siguen manteniendo los resultados bajos, y es cuando el gobierno decide empezar este camino para tratar de reformar o tratar de que los resultados no sean de esa manera, que se pueda elevar el nivel en las aulas y se pueda elevar las habilidades de cada uno de los estudiantes de educación básica. Y bueno, los antecedentes de este actual modelo educativo 2017 los podemos enumerar en los siguientes. Comenzaríamos en el año de 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, también conocido por sus siglas ANMEB. Aquí, en este acuerdo nacional, se manejaban tres estrategias principales, las cuales eran la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos y la revaloración de la función docente. Habríamos de rescatar cada uno de estos elementos, cómo se fueron conjuntando y cómo ya desde este año 1992 se empieza a plantear esto de reformular los contenidos, por ejemplo, que llegaron a tener esta transformación o esta participación de acuerdo a diferentes momentos o a diferentes situaciones que estaban también pasando a través de nuestro continente, pasando a través del mundo, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio. Es decir, no podemos dejar de lado que el sistema educativo también ha respondido a intereses socioeconómicos, a intereses políticos, a intereses que van también dentro de los diferentes rumbos o rubros del país. Y bueno, este acuerdo nacional para la modernización pues no llegó a buen puerto debido a que hubo muchos problemas de cobertura, muchos problemas de inequidad y muchos problemas de desigualdad. ¿Esto por qué? Porque no llegaban los apoyos, por ejemplo, a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, incluso dentro de las urbes no había la misma distribución de recursos, no había la misma distribución de capacitación docente, en fin, fueron diferentes situaciones que hicieron que este acuerdo pues no diera los frutos que eh, se pretendían obtener. Después de ahí saltamos a 10 años después, en el 2002, y se forma lo que es el Compromiso Social para la Calidad de la Educación. Este compromiso es un acuerdo que surge entre la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Este acuerdo o este compromiso estipulaba que la sociedad, las autoridades educativas y maestros se involucrarían en el proceso del diseño del nuevo modelo educativo. También marcaba desde este año la creación de un instituto de evaluación educativa. Este instituto de evaluación educativa tenía como objetivo, al menos en el papel, el vislumbrar cómo eran las capacidades de enseñanza de los profesores y a su vez cómo estaban impactando en la adquisición de los nuevos aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, este compromiso social para la calidad de la educación no llegó ni siquiera a poderse implementar, fue más retórico que práctico, y esto se debió principalmente a la resistencia del propio sindicato magisterial, es decir, el propio sindicato magisterial, cuando ya se empezaban a estipular cómo iba o podría ser la evaluación hacia la práctica docente, pues fue cuando ya decidieron echar para atrás este compromiso y quedó solamente eso en una retórica. Posteriormente, en el año 2008, surge lo que es la Alianza para la Calidad de la Educación, ACE, por sus siglas, y en esta alianza se incluían los compromisos siguientes, comenzando con impulsar la modernización de los centros escolares, es decir, era dotarlos no solamente de infraestructura, sino también de tecnologías para la información y la comunicación, que hay que recordar que a principios de los 2000 comienzan a tener este impulso, este boom, si queremos utilizar esa palabra coloquial. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en el sexenio de Fox se empieza a utilizar lo que son las aulas de enciclomedia, un recurso que, si bien es cierto, ayudó de mucho a diferentes escuelas, también habríamos que ver que hubo dificultades en su implementación, ya que había comunidades donde ni siquiera luz eléctrica había. Entonces, eh, existía esta parte, volvemos al punto de desigualdad, de inequidad de los recursos, ¿no? También se menciona dentro de estos compromisos la profesionalización de los nuevos docentes a través de la creación de un sistema nacional de formación continua, así como su superación profesional y poder tener concursos públicos de oposición. Es decir, que no se dejara solamente a venta de plazas, a herencia de plazas, como se ha sabido, y no es una situación que se esté inventado, se ha sabido que por muchos años se manejó así. Entonces se planteaba que fuera más transparente, que fuera una situación justa y que los nuevos docentes lucharan por ese lugar en las aulas. También se buscaba el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos. ¿Cómo se buscaba eso? ¿Bajo qué propuestas? Pues bueno, también había propuestas de ofrecer desayunos escolares, empezaban las propuestas de las escuelas de tiempo completo, que en ese momento no se hablaba de tiempo completo, pero sí de jornada extendida. Y también hay que rescatar uno de estos compromisos por parte de la Alianza de la Calidad de la Educación, que era la rendición de cuentas. Desde aquí ya se hablaba que se tenían que rendir cuentas no solamente a las autoridades educativas, no solamente a las autoridades estatales y federales, sino se hablaba de rendir cuentas a la sociedad en general, entiéndase padres de familia y a toda la comunidad escolar. De ahí, de esta parte, saltamos a lo que son los años de 2012 y 2013, donde vienen reformas constitucionales y legales. Dentro de este periodo, se reforma lo que son el artículo 3 y 73 de la Constitución, donde, palabras más, palabras menos, obligan al Estado a garantizar la calidad educativa en coordinación con el INEE, que era el INEE, es el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Es así que también en estos años se crea el INEE, que ya repito, es el Instituto o era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y también de ellos se derivan leyes secundarias. ¿Cuáles leyes secundarias? La ley del INEE, que marcaba todos los estatutos y eh, todos los estándares por los cuales se iba a regir. También la ley del servicio profesional docente. El servicio profesional docente, a su vez, tenía varios objetivos. Entre ellos era mejorar la calidad de la educación, mejorar la práctica profesional de los docentes, asegurar la idoneidad del conocimiento y estimular el reconocimiento de la labor docente. Como podemos ver, esto de rescatar el reconocimiento de la labor docente ya se hablaba de años atrás, pero aquí, a través de las reformas legales y constitucionales, es un hecho.
o al menos queda implementado dentro de las leyes, dentro de la Constitución. Y todo esto nos trajo como resultado, a través de todo este proceso, nos trajo como resultado este nuevo modelo educativo 2017, que se puede resumir en cada uno de estos materiales, que son los materiales de los aprendizajes clave. Vamos a ir analizando poco a poco lo que nos venía estipulando este nuevo modelo o este actual modelo. Tomemos en cuenta que al año en el que estamos, en el año 2022, sigue siendo el modelo eh, que está siendo propuesto dentro de las aulas, pero ya dentro de unos meses va a cambiar por uno nuevo. Entonces, llega a lo que es en el año de 2017 este nuevo modelo y nos marca que dentro de él se cuenta con 5 ejes. El primero es el planteamiento curricular. En este eje se centra en 3 puntos fundamentales. El primero son los campos de formación académica, los cuales son compuestos por lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. También nos marca las áreas de desarrollo personal y social, en las cuales entran lo que es artes, educación socioemocional y educación física. Y a su vez, los ámbitos de autonomía curricular, en los cuales entran los conocimientos regionales, los proyectos de impacto social y ampliar la formación académica de los estudiantes. También dentro del planteamiento curricular se centra en los aprendizajes clave para el desarrollo del alumno. Y los aprendizajes clave consisten en los contenidos, actitudes, habilidades y valores fundamentales para contribuir en el crecimiento de la dimensión intelectual, personal y social del estudiante. Aquí también, por primera vez, se incorporan las habilidades socioemocionales, la autonomía, la autorregulación y la convivencia. Aquí me detendré un poco y trataré de contar quizás cómo ha sido esta, este abordaje del modelo educativo 2017 en la propia práctica. Como se los decía al principio, mi función es como maestro de apoyo dentro de una USAER, dentro de una unidad de servicios de apoyo a la educación regular, donde como instancias técnico-pedagógicas tenemos la función de asesorar a los docentes y a los tutores para poder atender a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación derivadas de discapacidad o de alguna otra condición. Esto, relacionándolo con lo que nos plantea esta parte de lo curricular y las habilidades socioemocionales y todo lo que conlleva, pues pudimos ver que derivado de la contingencia del COVID-19, se trató de rescatar lo que era esta parte de las habilidades socioemocionales. Sin embargo, lo curioso es que se planteó desde el 2017, es decir, en estos materiales que empiezan a distribuirse en el año de 2017-2018, ya se hablaba de lo que era la, la educación socioemocional, pero es hasta después de la pandemia, o más bien durante la pandemia, que se empieza a hacer mucho énfasis en ese ámbito de la autonomía curricular, cuando, cuando debió de haberse abordado desde el principio. Es decir, pareciera que independientemente del tipo de modelo que se esté instruyendo, mientras no se vea la necesidad, no se hace algo para poder atenderlo. Y creo que es ahí donde empiezan los problemas con la estipulación de los nuevos modelos o de las nuevas pedagogías que existen en nuestro país. Es decir, creo que no deberíamos de llegar a la parte de necesitarlo para poder aplicarlo, sino al contrario, hacerlo a manera de prevención, hacerlo a manera de una práctica constante para que así los alumnos puedan estar habituados y también los docentes estemos capacitados para poder llevar a cabo estos aprendizajes dentro del aula. Y bueno, eh, el segundo eje que marca este modelo educativo es la escuela como el centro del sistema educativo, donde nos maneja que como su objetivo principal es implementar mecanismos institucionales que fortalezcan la escuela para que las doten de mayores facultades para ejercer la autonomía de gestión, así como mayores recursos y mejores condiciones para poder atender con oportunidad y pertinencia sus propias necesidades y sobre todo las de los estudiantes. Es decir, que se busca impulsar a las escuelas para que sean verdaderas comunidades de aprendizaje.
Durante los últimos consejos técnicos escolares, sobre todo del año pasado, del año 2020-2021, sobre todo 2021, se nos hablaba de la importancia de rescatar estas comunidades de aprendizaje, donde la escuela fuera eso, una comunidad donde el aprendizaje fuera de ida y de vuelta, que no hubiera solamente la centralización del aprendizaje por parte del maestro, sino que fuera una construcción maestro-alumno, maestro-maestro, autoridad educativa y directiva con lo que eran los padres de familia y comunidad en general. Es decir, se estaba haciendo o se sigue haciendo énfasis en que estas comunidades de aprendizaje sean así, tengan en cuenta los diferentes puntos de vista de los diferentes actores. Sin embargo, pues bueno, comentando lo que se ve en la práctica, en la realidad, por desgracia no se ve o no se ve de manera tan clara. Seguimos viendo maestros muy ensimismados que se casan con una práctica, se casan con una metodología y no ven por las necesidades de sus alumnos y mucho menos por querer hacer comunidades de aprendizaje. Otro punto importante a destacar aquí es que se reconoce a los padres de familia como agentes del sistema educativo. Y eso también en la práctica no se ve mucho por ambas partes. En ocasiones son los padres de familia los que no quieren participar dentro de la escuela y muchas otras veces son la escuela los que no quieren que los padres participen dentro de las actividades integrales para el alumno. El tercer eje es la formación y desarrollo profesional de los docentes. Este modelo nos marca que el docente se concibe como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que genera ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica y capaz de adaptar el currículo a un contexto específico. Se plantea por parte de este nuevo modelo una amplia oferta de formación continua y una introducción de innovaciones tecnológicas y pedagógicas. De nuevo, contrastándolo con la realidad y más en el área donde desarrollo mi práctica docente, es muy difícil encontrar ambientes de aprendizaje incluyentes. Al contrario, el hecho de que un alumno con discapacidad esté dentro del aula muchas veces es motivo de rechazo por parte del propio docente, por parte del propio directivo. Casi pareciera que ellos lo ven como una carga más de trabajo, como algo que no les corresponde, cuando dentro de incluso otros documentos como las normas de control escolar para la promoción, acreditación y certificación de la educación básica nos maneja, que es nuestra obligación como docentes atender a los alumnos independientemente de su condición social, de su condición física y su condición intelectual. Y eso nos vincula al siguiente eje, que es el eje de la inclusión y la equidad, donde a la letra nos menciona que el sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes y que independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo de sus potencialidades. Aquí eh, no es que los demás ejes no tengamos contacto como educación especial, sin embargo es al que más énfasis tenemos al momento de ejercer nuestra práctica y por desgracia no vemos estos avances como se está planteando desde el 2017, incluso al año siguiente de que se planteó el nuevo modelo, surgió este documento que son los aprendizajes clave para la educación integral, estrategia de equidad e inclusión en la educación básica, para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Este documento surgió en 2018 y 4 años después, es decir, 2022, les puedo asegurar que la gran mayoría de docentes de educación básica ni siquiera conoce este documento, el cual ya tuvo una modificación y en 2020 surge la nueva estrategia de equidad e inclusión, que ahora es la estrategia Nacional de Inclusión. Entonces, si desde ese sentido los docentes no se acercan o no nos acercamos a los materiales para favorecer la inclusión educativa, no podemos pretender que esta inclusión se lleve por completo dentro de las aulas. Y es una lástima porque nuestra obligación como docentes, como lo hemos estado revisando y como lo marcaba en su momento el INE con sus indicadores y parámetros, nos manejaba todo lo que teníamos que cubrir como docentes. Y eso no desapareció de todo. Posteriormente a la eliminación del INE y al surgimiento del UCICAM, llega un nuevo documento, el cual es
el marco de excelencia, donde se rescatan todos esos indicadores y nos siguen marcando esta parte de favorecer la inclusión educativa. Sin embargo, pues independientemente de eso, no ha habido grandes avances, por desgracia. Y el último eje es la gobernanza del sistema educativo, donde nos plantea que debe de haber una mayor calidad o más bien una mayor claridad en las atribuciones correspondientes para cada actor. Debe de existir una coordinación eficaz en el trabajo en conjunto, así como los mecanismos de seguimiento, siendo los principales los indicadores relacionados con el aprendizaje y el acompañamiento a la trayectoria de las escuelas. Los programas que se diseñen y promueva el gobierno federal serán concertados con las autoridades de los estados y obedecerán a los principios compartidos. Se debe de poner énfasis en la inclusión y en la equidad. Aquí se repite y creo que el modelo hace mucho énfasis a nivel teórico sobre la inclusión y la equidad para alcanzar la calidad educativa. Y con respecto a esto de la gobernanza del sistema educativo, es decir, se rigen por el gobierno federal, sin embargo, cada gobierno estatal tiene a bien hacer las modificaciones que considere pertinentes para cubrir las necesidades específicas de su estado, de sus municipios, sin abandonar los principios compartidos. Y bueno, a manera de conclusión, pues podríamos decir que este sistema, o más bien, no este sistema, este modelo educativo 2017 ha pasado por varias etapas, desde su planteamiento teórico hasta su fundamento legal y hasta su práctica dentro de las aulas. Sin embargo, como lo mencioné en algún momento de esta plática, independientemente de lo que maneje cualquier modelo, puede ser el modelo 2017, ahora el que viene el modelo 2022 y los que vengan, de nada va a servir si el docente no está comprometido consigo mismo para poder llevarlo a cabo. Y sobre todo, y creo que eso es lo que le corresponde también en parte a las autoridades educativas, permitir que se aplique como debe de ser, pero tener instrumentos de seguimiento y evaluación precisos, porque esto surge en 2017 y se va a cambiar ahora en 2022. Es decir, que son 5 años, en teoría, de ponerlo en práctica. Ni siquiera alcanza a cubrir los años necesarios para toda una generación que haya entrado desde preescolar hasta secundaria. O sea, es decir, con qué resultados vamos a determinar que el modelo 2017 tuvo buenos dividendos o malos dividendos. Considero que no hay un parámetro, vamos a decirlo así, un parámetro idóneo que nos diga si funcionó o no funcionó y va a haber ya ahora un cambio. Entonces, creo que no es malo los cambios, no son malas las modificaciones, al contrario, como cualquier proceso debe de haber esas modificaciones, debe de haber esos revulsivos, debe de haber esas situaciones para poder modificar en el camino, pero siempre y cuando haya insumos, haya instrumentos para evaluarlos y se apliquen como deben de ser, porque también es cierto que este modelo no se aplicó como debía de ser, o al menos dentro de lo que es la propia práctica, no observé que se aplicara como debe ser, como les menciono, desconocimientos de documentos, desconocimiento de fundamentos legales, desconocimiento de varias situaciones que vienen marcados perfectamente en todos estos documentos, en todos estos planteamientos teóricos. Y bueno, pues creo que a manera de conclusión quedaría de manera personal que cualquier modelo educativo debe de partir de su implementación tal cual debe de ser, sí con estas flexibilidades para, dependiendo del contexto social, el contexto incluso económico de las escuelas, pero sí buscando cumplir con los estatutos y con los objetivos que está marcando, porque independientemente de si yo docente estoy de acuerdo o no de acuerdo y decido aplicarlo o no aplicarlo, yo ya estoy poniendo un juicio de valor y no me estoy permitiendo que esto que me está marcando el modelo educativo se implemente. Y segundo, que los modelos educativos les den el tiempo necesario para poderse evaluar. Si bien es cierto que se pueden evaluar en el camino, sí permitir que haya una evaluación final, una evaluación donde se pueda determinar si el modelo funcionó o no funcionó. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Espero que les haya ayudado, les haya interesado este tema, que a mi gusto fue una forma incluso de recordar cómo fue, bueno, yo tengo 10 años de servicio y fue una forma de ver cómo ha sido este proceso desde que egresé de la normal a este año presente, ¿no? Es decir,
de alguna manera, sin darme cuenta, fui acompañando lo que es esta parte de concebir el modelo 2017 hasta su implementación y ahora pues prácticamente su reforma que viene ya en unos meses, en unos días prácticamente. Entonces, pues bueno, espero les haya agradado la manera en la que abordamos estas ideas principales de la lectura antes mencionada y nada más que agradecerles su atención, nada más que agradecerles el que hayan quedado hasta el final de esta plática. Nos vemos la próxima y espero contar con su presencia para próximas pláticas. Hasta luego, cuídense y que tengan un bonito día, una bonita noche, independientemente del momento en que vean esta plática. Hasta la próxima.